de las prepagas. ¿Prepagas sin límite? Es la pregunta que se hacen muchos después de, obviamente, de un fallo donde finalmente las prepagas van a tener vía libre a partir de julio y toda la repercusión que genera, que vamos a compartirlo a partir de estas placas a continuación. Desde julio van a poder aumentar. ¿Por qué? Porque ya no hay tope, sin tope máximo, porque se había caído, recordemos, la cautelar por la cartelización. Es lo que se explicaba acerca de lo que venimos contando hace un montón de tiempo, ¿no? Con las 41 prepagas que finalmente habían negociado, con comenzar a devolver lo cobrado como excedente en los primeros 5 meses del año. Bueno, finalmente, para vos que tenés prepaga, tenés la suerte de tener prepaga y de cuidar el bolsillo, bueno, a partir de julio las noticias no son buenas. Y tenemos el gusto siempre de recibir a Hernán Reyes, diputado, legislador de la Coalición Cívica. Hernán, gracias por venir al piso. Gracias a vos por invitarme, un placer. Un verdadero placer para mí. Prepaga sin límite. A partir de julio, otro golpe al bolsillo más. Sí, es lamentable. Yo creo que el gobierno perdió una oportunidad muy grande. Nosotros hicimos la denuncia por cartelización el 16 de enero. Sí. Fines de abril salió una medida cautelar que protegía a las primeras 7 prepagas que nosotros habíamos podido denunciar porque era la información que pudimos recabar de los vecinos que nos la iban acercando cuando nosotros identificamos que podía haber ahí un abuso. Después de eso, la Superintendencia de Servicios de Salud hace una denuncia, amplía a 41 empresas por otra naturaleza jurídica, es decir, no por cartelización, sino por abuso de derecho, y el juez fija una cautelar y dicen no pueden aumentar más allá de la inflación. Claro. Hubo un acuerdo hace pocos días entre la Superintendencia y las prepagas, donde se resolvió que tienen que devolver todo lo que cobraron de más durante enero, febrero, marzo y abril, en 12 cuotas más un interés. ¿Pero qué pasó? Le quitaron la restricción que tenían respecto del aumento de precios. Con lo cual, todo lo que te van a devolver por los meses que hubo abuso, te lo van a cobrar con un aumento por encima del IPC. ¿Y cuál es el mayor problema? Que no han tomado cuenta de que hay que revisar la regulación del sector. Claro. Porque después del DNU hubo abuso porque no había ningún mecanismo de control. Claro. Porque la superintendencia era la misma, porque la CNDC era la misma. Sin embargo, las empresas pudieron abusarse de la gente e ir por un precio exorbitante. Yo creo que el gobierno se equivoca, que pierde una oportunidad, que otra vez vuelve a ser dogmático en su posición y que va a traer consecuencias lamentables para la gente porque va a haber un aumento que no van a poder controlar en términos de su estructura de costo, ni siquiera tampoco en términos del IPC. Claro, porque la gente piensa que va a terminar recuperando el exceso después, además de ser en cuotas, cosa que también es un problema, con la libertad por el cual vos tenés que volver a pagar. Eso puede llegar a tener, obviamente, la contraprestación de decir, bueno, las prepagas terminan recuperando todo lo que finalmente parecía que ni siquiera perdían, que no habían recuperado antes. Claro, porque la discusión es, en el modelo del gobierno anterior vos tenías un problema muy grande que era tarifas achatadas, Claro. y las prepagas recibían financiamiento a través del repro o mecanismos alternativos para sostener ese precio de tarifas achatado. Eso genera una dinámica corporativa, es decir, pocas empresas con funcionarios del gobierno, pensá que es un mercado muy concentrado también. 7 empresas... Es casi un monopolio, por No, yo diría un mercado concentrado con algunas posiciones dominantes. 7 empresas concentran el 75, 10 concentran el 90 y pico. poco. Entonces, durante el kirchnerismo hubo un modelo corporativo de pocas empresas con el funcionario estatal. ¿El DNU qué hace? Esa misma mesa le quita el funcionario estatal y le quita facultades regulatorias a la superintendencia. Por eso se produce el abuso. Ahora, ¿qué hubo? Si querés, llamado de atención, decir, pará, te pasaste de rosca, devolvé la plata, pero nuevamente ahora te libero la posibilidad sin tener ninguna facultad regulatoria en términos del control. No te digo ex ante, es decir, te voy a autorizar los precios antes que... Pero te digo que los tengo que poder controlar. Claro. Este es el problema más grande, porque ni siquiera te digo, si vos hubieras dicho... Lo devuelvo en 12 cuotas con actualización con interés, pero te piso el aumento, tiene sentido. Ahora lo que terminaron haciendo es, te devuelvo en 12 cuotas, pero te aumento la cuota. Entonces Claro. al final... Parece que termina recuperando la... Lo que el paciente va a recuperar se lo van a terminar cobrando.
Recién hablaba sobre el gobierno que perdió una oportunidad histórica y me quiero quedar ahí. ¿Cuál es la decisión que debería tomar el gobierno a corto plazo para tratar de revertir esto? Porque parece que es una batalla, no te digo perdida, pero sí la verdad que es muy difícil para la gente que ahora no se da cuenta, porque obviamente ya se sabe que cada uno y la posibilidad de tener una prepaga sale bastante dinero. Pero ya si no hay límite, la verdad que va a ser prácticamente imposible y se va a volver, todos pierden, porque se va a volver la gente que no puede pagar la prepaga al hospital público. Entonces es una situación donde va a generar un colapso. Lo que pasa es que el gobierno tiene que romper con la idea dogmática que tiene sobre su visión política. Ellos tienen una fascinación sobre la desregulación, sí, sobre la ausencia de ley, sobre la ausencia de Estado. Y en el mercado del sistema de salud prepaga, necesariamente hace falta una regulación, porque es un mercado imperfecto. No es un mercado, un servicio público absolutamente regulado, como puede ser el servicio de luz, gas, claro, que son servicios que tienen sus entes de control y de regulación, porque son monopolios naturales, son monopolios legales, pero tampoco es un mercado libre, como puede ser el mercado de gaseosas, el mercado de galletitas. Claro. El mercado de salud tiene características especiales. En la visión dogmática del gobierno de desregulo todo, se lleva puesto un montón de instrumentos que aseguran que el Estado, como ente regulador de un mercado especialísimo como el de salud, que afecta a enfermos crónicos, a adultos mayores, que no pueden circular con libertad, los desampara. Cuando pasa lo que pasa y nosotros denunciamos y marcamos el abuso, hay un movimiento, una tensión. Se corrige por 2 meses, pero no se resuelve la cuestión de fondo. Otra vez por una mirada dogmática, decir, no, nosotros estamos montados sobre el DNU. Miren, señores, si nosotros no discutimos la Argentina en términos inteligentes y no en términos dogmáticos, si nosotros no podemos salir de la dicotomía blanco-negro para resolver los problemas complejos del país, seguramente nos la vamos a poner de sombrero. Claro. Porque no se resuelve de esta manera. Como te digo, no se resuelve ni de la mirada corporativa, estatal, kirchnerista, de Guillermo Moreno, si querés, como el ícono. Tampoco se resuelve la Argentina con una desregulación absoluta, dejando que suceda el libre mercado sin ningún tipo de control en mercados donde no son libres. Que esta es la dificultad. Exactamente. Te saco un poco de las prepagas, porque parece que no vamos a hacer un monotema, sino te quiero preguntar un poco más el aspecto general. ¿Cómo estás notando, más allá de este tema en particular, al gobierno de Milei? Pero antes de eso, tenemos un último momento para compartir con usted. Esta noticia de último momento, bueno, finalmente el presidente, yo sé que estás en la ciudad, pero bueno, esto es para todos los argentinos y con tu experiencia política, bueno, finalmente el presidente va a vetar lo que ha sucedido ayer en diputados con la movilidad jubilatoria. ¿Cómo estás evaluando la presidencia de Javier Milei más allá del asunto de prepagas, Hernán? Creo que el gobierno de Milei y Milei en su visión de país tiene una fascinación con una receta que quiere aplicar sin medir las consecuencias. El equilibrio fiscal es una meta que todos tenemos en Argentina porque es necesario llegar a ese punto para poder a partir de ahí planchar la inflación y poder tener una expectativa de crecimiento, de inversión, de desarrollo. Esto es así. La pregunta para Milei no es equilibrio fiscal sí, equilibrio fiscal no. La pregunta para Milei es ¿equilibrio fiscal a costa de los jubilados o equilibrio fiscal a costa de las empresas que concentran capital? ¿O equilibrio fiscal sobre las espaldas de los regímenes de promoción de la Argentina que son injustos? Porque la discusión y el dilema está mal planteado. Vienen por el equilibrio fiscal, vienen por la baja de inflación. No. Milei, lo que estamos discutiendo es quién va a hacer el esfuerzo en la Argentina. Nosotros lo venimos diciendo de enero. No podemos poner sobre las espaldas de los jubilados, sobre las espaldas de los niños, sobre las espaldas de los enfermos, el ajuste que se quiere hacer. En todo caso, él, que se manifestó como un experto en crecimiento sin dinero, debería encontrar mecanismos alternativos para tener en cuenta, esto es el 0,4 del Producto Bruto. Hay otras herramientas fiscales, como puede ser el régimen de Tierra del Fuego, o como puede ser gravar otros impuestos para recuperar ese importe y no cargárselo sobre los jubilados que tienen jubilación de miseria. Exactamente, recordemos que la industria también ha caído un 16%. Bueno, Lilita ha hablado de industricidio, ¿no? Bueno, ahí tenés otro punto. Si vos tenés un modelo económico tan dogmático que querés ir al equilibrio fiscal con ajuste del gasto, pero también tu modelo económico te impide la actividad, con lo cual tenés una caída en la recaudación, esto es un perro que se muerde la cola.
Entonces, mientras nosotros no tengamos una mirada desarrollista de la Argentina que apueste a las pymes, a la generación de empleo. Yo en la ciudad recorro la otra vez con gastronómicos en San Telmo, están cortando... ¿Qué te dicen cuando recorres la ciudad? 50-40% de ticket abajo del año pasado. Ahora, hay esperanzas en el gobierno. ¿Por qué? Porque hay esperanzas en el cambio. Porque todos en la Argentina queremos dejar atrás lo que vivimos. La pregunta es hacia dónde vamos. Y en ese viaje hacia el futuro, en ese viaje de cambio, algunos decimos, che, bárbaro, que salgamos de donde venimos, porque todos queríamos salir de esa situación, de un Estado asfixiante, de mucha corrupción, de mucha decadencia institucional, de falta de perspectiva de crecimiento, pero ese paso de salida tiene que ser cuidando a todos los argentinos, no lastimando a algunos. Yo lo que digo es, no podemos, y esto es para la política, para el presidente, no podemos atar el cambio de la Argentina al ajuste sobre jubilados. No podemos atar el cambio de la Argentina al ajuste sobre los comedores. No podemos atar el cambio de la Argentina al ajuste en la universidad pública. No tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Cómo ves la situación de los comedores? Que recién hoy es el segundo día donde se está repartiendo la comida. ¿Qué te generó a vos cuando te enteraste de todo lo que ha sucedido con el Ministerio de Capital Humano? Mira, el Ministerio de Desarrollo Social de Tolosa Paz, de Alberto Fernández, fue un gran nido de corrupción, de discrecionalidad. Yo creo que hay un diagnóstico equivocado en el sentido de pensar que hubo un Estado omnipresente, y yo creo lo que hubo es un retiro del Estado, porque el gobierno de Alberto Fernández lo que hizo es tercerizar la política social, privatizarla y darla en manos de algunas organizaciones sociales. Entonces, los incentivos en esa verticalidad, porque vos tenías a los funcionarios puestos en el gobierno y también recibían la política social, eran totalmente negativos. Es decir, había opacidad, discrecionalidad, abuso de poder, distribución arbitraria. Si no eras de mi banda no te daba. Pero del actual gobierno te pregunto, ¿cómo lo ves? ¿Es impericia? Ahí voy. Lo que digo es, esa lectura de ese gobierno, ¿qué hace suponer? Que hay que cortar con todo. Sí. Entonces, cuando vos cortás con todo, si no lo sustituís con algo, hay un vacío. Entonces, el gobierno ¿qué hace? Corta con la corrupción, denuncia que nosotros hicimos contra Emilio Pérsico en el año 2022, pero no es capaz de entender, y ahí otra vez el dogmatismo, y ahí otra vez la fascinación sobre la receta, y ahí otra vez no medir las consecuencias de la política pública, no es capaz de entender que eso lo tenés que sustituir. Y entonces lo tenés que sustituir ¿con qué? Con un Estado eficiente, un Estado capaz de administrar esa interacción que ahora estás corriendo. Y otra cosa que tiene que entender el gobierno es que la existencia de comunidad, de organizaciones comunitarias, es muy importante en la Argentina. No es que toda organización intermedia es deleznable, es susceptible de ser expulsada de la Argentina. No. Nosotros reconocemos las cooperativas genuinas, reconocemos el trabajo de la iglesia, reconocemos el trabajo de los clubes de barrio, reconocemos el trabajo de la solidaridad de la gente. En todo caso, el gobierno debería decir, estos, y yo se lo decía en su momento, por la misma avenida que van los corruptos, va la comida de la gente. Vos si gobernás tenés que, porque para eso estás, porque por algo querés sacar a los corruptos, porque hace que la comida no llegue bien, no llegue a tiempo, no llegue en buena calidad, decís, si saco a los corruptos para que la comida llegue, bueno, asegura que llegue. Lo de Petovelo, lo del Ministerio de Capital Humano, definitivamente es un escándalo, y yo creo que también es una muestra más de la falta de sensibilidad y de empatía por las personas. Tienen más en cuenta la receta que el resultado. Hernán, quiero compartir con vos una foto que me dicen desde producción, que es la publicación del INDEC de esta tarde con la índice de producción industrial y lo que hablábamos, ¿no? Del industricidio, como los alimentos, las bebidas, el tabaco, textiles, prendas, calzado, no vamos a mencionar todo. Mira, todo a la baja, ¿no? Bueno, esto es lo que Lilita dice del pimicidio. Estamos todavía flotando sobre la cadena de la actividad. Ya hay pérdida de empleo marcada, obviamente, en la construcción. Si nosotros no tenemos capacidad, si el gobierno no tiene capacidad de dar respuestas y levantar la pata para que pueda empezar a haber actividad económica y consumo, vamos a tener problemas muy marcados de cierre de empresas y de pérdida de empleo. Porque el desafío de la Argentina, y esto tiene que ver también con la convicción que vos tenés sobre tu propio proyecto, si yo estoy convencido a dónde te llevo, a dónde te invito a ir, vamos con tranquilidad, vamos de la mano, vamos con el tiempo suficiente para poder llegar todos.
el vértigo, y esto no tiene que ver con gradualismo shock, sino el vértigo de las medidas y la imposibilidad de razonar y de reflexionar hacen que sea, bueno, es a todo nada, y ojo que termina siendo nada. Ojo que termina con desocupación, termina con cierre de empresas, termina con conflictividad social. Porque hoy la presión sobre la gente es muy grande. Y lo loco, y lo loco es que la gente sigue creyendo. Claro. ¿Vos me entendés? La gente dice, bueno, estoy asfixiado, pero sigo creyendo en Milei. Entonces, lo único que puedo decir yo es, como me importa la Argentina, más allá de la cuestión de Milei sí, Milei no, es, si hermano, la gente sigue creyendo en vos, Sí. corregí, porque si no, nos las vamos a poner de sombrero. Hernán, muchísimas gracias por venir. Un Gracias a verdadero vos. placer. Muchas gracias. Y nosotros llegamos al